Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo anual de la Academia Sevillana de Notariado. Tenemos con nosotros a nuestro compañero Álvaro Delgado Trullols, notario de Palma. Entonces, procede a la presentación con un currículum impresionante. Notario no nacido en Mallorca, notario desde 1991 y por oposición entre notarios, notario de Mallorca en 1995. Preparador de opositores, profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Baleares, patrono de la Fundación Madrilense Notariado, de la Fundación Hay Derecho, pues ha sido su faceta deportiva, pues jugador de la selección española de notarios, futbolistas notarios, han ganado un montón de campeonatos, ¿no? Y también es o ha sido miembro del Consejo de Administración del Real Club Deportivo Mallorca. Es que agradecerle hoy que el Mallorca juega en Sevilla, contra el Sevilla, y no va a poder ir. Han preferido dar hoy un se sufre menos aquí. Luego es también miembro del comité editorial del siglo XXI. Aquí tengo apuntado que más de 30 artículos y colaboraciones en obras colectivas, y luego una cosa que es que se ha dedicado a los temas que le tocaban personalmente, porque ha hablado ha escrito sobre derecho mallorquín o responsabilidad del derecho sucesorio en Mallorca, y sobre herencias internacionales, que ha habido que tener muchas, ¿no? Y sobre este tema ha publicado recientemente un libro muy práctico y muy usado por los compañeros. Y luego en el derecho deportivo, que es donde ha publicado más, ¿no? Cosas que me sorprenden, como por ejemplo fondos de inversión en el fútbol profesional, ¿no? O el fair play financiero en el fútbol internacional. El dumping o dumping fiscal en el fútbol europeo. O sea, aspectos fiscales, financieros del fútbol, y también sociedades anónimas deportivas. Y luego la otra parte que también es interesante, pues sobre el alquiler vacacional, los hoteles en condominio, en fin, una serie de intereses que revelan mucho su procedencia y sus aficiones. Esto es bonito. Y bueno, pues agradecemos mucho que venga hoy a esta conferencia aquí. Y pues sin más, bueno, también tengo que destacar una cosa, su condición de articulista y columnista habitual en prensa, en el mundo de Baleares. Pues nada, sin más, le vamos a dar la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Quiero dedicar mis primeras palabras para expresar mi agradecimiento a la Academia Sevillana de Notariado y al Colegio Notarial de Andalucía por múltiples razones. Razones familiares, porque mi familia paterna es una familia andaluza. Mi abuelo Juan Delgado nació en Serón, en la Sierra de Almería. Era hijo de un empresario de explotaciones mineras de Serón que llevaban mineral de hierro al Reino Unido desde Águilas y Mazarrón. Y luego por razones de afecto personal, porque en esta casa tengo un montón de hermanos notariales y un hermano registrado. Y cada vez que vengo a verles me da muchas alegrías, me he pasado muy bien esta ciudad. Y encima tengo un extraordinario ahijado sevillano. O sea que tengo muchos vínculos afectivos con esta tierra y agradezco muchísimo la invitación. La materia de la que les voy a hablar hoy es un poco, no sé si la he elegido yo o me ha elegido a mí, ¿no? O sea, yo soy notario de Palma de Mallorca desde 1997. Soy el segundo notario más antiguo de la ciudad ahora mismo allí. Y llevo muchísimos años, con especial intensidad en los últimos años, trabajando con ciudadanos extranjeros. Para que se hagan una idea de mi actividad diaria y de la importancia del tráfico jurídico internacional en la actividad notarial de ahora mismo, el trabajo de cada día de despacho para mí es leer y explicar un 80% de las escrituras y actas que autorizo en inglés a ciudadanos extranjeros.
y un 20% a ciudadanos nacionales. Así estoy yo en Palma de Mallorca en estos momentos, ¿no? Entonces yo tengo muchísimas escrituras, compraventas, sociedades, préstamos, que una parte es noruega y otra parte es inglesa, una parte es alemana y otra danesa, una parte es australiana, la otra parte es francesa. Y bueno, yo hablo inglés, tengo el inglés un poco como idioma de comunicación general, pero tengo muchísima casuística de la temática que les voy a hablar hoy. El tema de trabajar con extranjeros, que siempre nos causa pues, una cierta sorpresa o un cierto susto, cuando viene, a mí me pasaría un poco menos, pero en general cuando viene un oficial y te dice: don Álvaro, que tenemos aquí un danés o que tenemos aquí un australiano, te causa un poco de perplejidad. Es una materia que viene un poco agravada, que es un poco diferente en la materia hereditaria, por un motivo importante. Trabajar con documentación relativa a contratos en general, compraventas, préstamos, sociedades, con personas extranjeras, no reviste más allá de la diferencia entre la documentación, la acreditación de la responsabilidad, los documentos que te exhiben, las distintas modalidades contractuales, incluso documentales. No revisten una mayor complejidad. Simplemente te acostumbras a los documentos, a las formalidades que tienen que cumplir y al final el contrato, la finalidad del contrato, la filosofía de la gente que lo firma, la intención, la mentalidad es prácticamente la misma que la de los ciudadanos españoles. Pero la herencia no. La herencia es un documento muy diferente porque pone de relieve en el mundo jurídico las diferencias de orden cultural y familiar que existen entre los distintos ciudadanos del mundo. No es lo mismo, ni significa lo mismo jurídicamente ni patrimonialmente heredar para un ciudadano inglés, para un ciudadano francés, para un ciudadano norteamericano o para un ciudadano marroquí o un ciudadano español. Es donde se pone de manifiesto de una manera más cruda las diferencias culturales y de concepción personal, familiar y patrimonial que tenemos en los distintos países del mundo. El tema de los documentos internacionales, para poderlo entender bien desde un punto de vista jurídico, aparte de algunas matizaciones que también haré desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista familiar, es preciso que nos guiemos a través de un camino que es el de encajar o incardinar el país del ciudadano con el que vas a trabajar en las distintas familias jurídicas del mundo, que es lo primero que yo les quiero explicar en el día de hoy. En el mundo hay básicamente dos grandes sistemas jurídicos o dos grandes familias del derecho, que es la familia del derecho civil, para los anglosajones le llaman el civil law, y la familia del derecho anglosajón o del derecho común, que ellos conocen como common law. Estas dos grandes familias de derecho se reparten la mayor parte de los países del mundo. Hay una editorial norteamericana que se llama LexisNexis que estadísticamente ha calculado que en general hay un 60% geográficamente de países del mundo que están incardinados en el sistema romano-germánico, en el sistema del derecho civil, y un 35% de países del mundo que están incardinados en el sistema anglosajón del derecho común. Y el resto, el 5% restante, se reparte entre países musulmanes, antiguos países de influencia socialista y luego sistemas mixtos. Porque al final, aunque haya grandes familias jurídicas, no son compartimentos estancos, es decir, se combinan entre sí y en los últimos años estamos viendo importantes influencias por los cambios políticos que se han producido, la caída del telón de acero, el muro de Berlín, etc. Muchos países de la antigua esfera comunista que tenían un sistema socialista han entrado en el sistema latino-germánico, y entonces son sistemas muy permeables. A pesar de todo, aunque geográficamente, abrumadoramente, el sistema mayoritario es el sistema del derecho civil, el que está encajado del derecho español, el derecho más pujante desde el punto de vista comercial, mercantil, económico del mundo es el derecho anglosajón, que está, sus formas, sus prácticas están colonizando y están invadiendo muchas otras familias del derecho desde hace unos años. Las diferencias fundamentales entre estas ramas del derecho, bueno, creo que las conocen, se las voy a recordar. El derecho civil es un derecho que se basa en la primacía de la ley, existe la ley como fuente fundamental del derecho, la existencia de formalidades documentales importantes que vienen de los romanos, la existencia también de profesionales jurídicos especializados, como los notarios y los registradores de la propiedad,
En cambio, el sistema anglosajón se caracteriza por una praxis absolutamente distinta. Prácticamente no existe ley, todo se basa en el precedente judicial, en la existencia de unos casos anteriores que van marcando una tendencia jurisprudencial. Las formalidades documentales son mucho más relajadas y no existen profesionales jurídicos especializados como los conocemos en España, como los notarios y los registradores. Ahí todo se basa en el trabajo de los abogados y el trabajo de los jueces, fundamentalmente. Hay que entender por qué son tan diferentes esos dos derechos y el origen que tiene cada uno de ellos, porque explica mucho la trayectoria y la filosofía que late detrás de las características de la familia del derecho correspondiente. Mientras el derecho latino-germánico procede del derecho Justiniano, el trabajo compilatorio que realizó el emperador Justiniano Romano-Bizantino en el siglo VI y que luego fue reelaborado y sistematizado por las universidades italianas en el siglo XII, creando el llamado Corpus Juris Civilis, que ha sido la base que ha impregnado todo el derecho de los países latino-germánicos, pues España, Francia, Italia, Bélgica, Alemania. Luego ese derecho evolucionó, tuvo influencias germánicas, influencias del Código de Napoleón, y es un poco el que ha llegado así a nuestros días. El derecho anglosajón tiene un origen absolutamente distinto, que marca un poco sus características y la trayectoria que ha tenido en su evolución histórica. El derecho anglosajón es una familia importantísima del derecho, la más pujante en estos momentos, pero yo creo que nadie tuvo la idea de crear una familia del derecho cuando se creó. Deriva de la invasión que se produjo por parte de los normandos, un pueblo del norte de Francia, de Gran Bretaña en el año 1066, en el siglo XI. Básicamente, la creación de las familias jurídicas, el Corpus Juris es del siglo XII, la invasión normanda de Inglaterra es del siglo XI, se generaron en un espacio temporal muy similar. Los normandos eran un pueblo del norte de Francia muy práctico que tenían un sistema jurídico absolutamente pragmático. Y entonces ellos tenían un vecino muy peligroso, que estaba al otro lado del Canal de la Mancha, era un país que tenía un rey, pero que estaba muy repartido en diferentes condados y zonas feudales, con una gran dispersión administrativa, normativa, era un país caótico y era un país peligroso. Y ellos veían que tenían un peligro a muy escasas millas de su costa y en un momento histórico determinado lo invadieron. Lo invadieron y lo colonizaron administrativamente e incluso jurídicamente. Entonces, ante ese caos que se encontraron en la isla de Gran Bretaña, lo que hicieron ellos es crear un derecho muy sencillo, muy práctico, basado en el precedente judicial, unificando criterios, unificando situaciones administrativas, y entonces crearon simplemente una manera de funcionar para poner fin al caos que habían encontrado en las Islas Británicas. Ese derecho, que simplemente fue un parche para unificar y uniformar una zona difícilmente gobernable, pues tuvo luego, unida a la idiosincrasia pragmática del pueblo británico, una gran evolución posterior y se ha convertido actualmente en una gran familia de derecho. Pero para que veáis un poco la diferencia de origen y de concepto, que no solo marca los elementos esenciales de cada una de las familias, es decir, el derecho romano-germánico se basa en la ley, el derecho anglosajón se basa en la sentencia y el precedente judicial, sino que incluso determinan o nos manifiestan el carácter, ¿no? El carácter del romano es un carácter formalista que da mucha importancia a la ley, al documento, al patrimonio, mientras el carácter anglosajón es un carácter mucho más informal que da mucha más importancia al pragmatismo, a la practicidad y a la rentabilidad de los negocios más que a una conservación patrimonial. Todo esto os lo estoy contando como evolución histórica, pero tiene una gran importancia en lo que vamos a ver posteriormente. Entre esas familias hay algunas otras familias pequeñitas del derecho. Una es la familia de los antiguos derechos socialistas, que eran residuos marginales. El derecho de los países socialistas estaba muy marcado por la ideología marxista y por la santificación del trabajo, que era una cosa que ellos tenían como parte esencial de su ideología que impregnaba el mundo jurídico. Los países socialistas, con la caída del telón de acero, se fueron diluyendo, muchos de ellos han entrado en el sistema romano-germánico, pero aún así mantienen algunas características, como en el sistema de legítimas, que luego comentaremos, típicas del sistema socialista.
Hay algunos países que todavía lo conservan en estado más puro, pues como Cuba, Corea del Norte, un poco Venezuela, pero es un sistema residual. Y luego hay otra gran familia, no es muy cuantiosa numéricamente, pero es importante y tenemos bastante relación con ella, que es la familia del derecho musulmán. El derecho musulmán, a la hora de enfrentarnos a él, tenemos que hacer, digamos, un cambio importante de mentalidad. El derecho musulmán, para un jurista español, es bastante desconcertante, porque no está regido por normas jurídicas, sino está regido por normas religiosas. Y eso marca una forma de funcionar y incluso una filosofía para comprender el funcionamiento de esos sistemas jurídicos bastante diferente a la que nosotros manejamos. El problema es que cuando uno está acostumbrado a manejar la precisión de una ley o la precisión de una sentencia o de un precedente judicial para aplicarla a un caso concreto similar, eso no lo puedes hacer en el derecho musulmán, porque el derecho musulmán está regulado básicamente por el Corán, que es el libro religioso, que es la palabra de Mahoma. Es el equivalente a la Biblia cristiana, pero como pueden ustedes imaginar, no es un libro preciso para regular situaciones jurídicas. Del Corán derivó un código que se llama la Sharia, que es un código más jurídico, es el código del comportamiento del buen musulmán, que es un código muy comprensivo porque tiene materias civiles, materias penales, pero aún así la Sharia es, digamos, más que un código civil o penal estricto con normas jurídicas imperativas, es un código deontológico, es un código de conducta moral. Es el código de comportamiento de todo buen musulmán en su vida diaria, ¿no? Con lo difícil que resulta a veces interpretar normas que son morales o normas orientativas del comportamiento para aplicarlas a una relación jurídica concreta, ¿no? Además, el derecho musulmán tiene otra complicación, que es que los tribunales musulmanes, cuando tienen que resolver un problema de difícil interpretación, prevalece sobre la norma jurídica la norma religiosa, es decir, prevalece el Corán sobre la Sharia para resolver un conflicto que puedan tener dos personas sujetas a la ley musulmana. En los últimos años se ha promulgado una tercera compilación de normas que se llama la Mudawana. Fue favorecida por el actual rey de Marruecos cuando accedió al trono, porque quiso hacer una modernización de su país, y la Mudawana es un código de familia y herencias musulmanas. Pero aún así sigue imbuido de ese gran problema del derecho musulmán. No es un gran problema, es un gran problema como nosotros, que es la combinación de preceptos religiosos y obligaciones morales y su aplicación a una casuística jurídica muy concreta, ¿no? Bueno, estas son un poco las familias del derecho. Hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, ahora, acercándonos ya a la situación práctica, que es que heredar, un poco por la evolución histórica que ha tenido cada una de esas familias, no significa lo mismo en todos los países del mundo. Para un caso de una herencia latino-germánica, la herencia tiene un planteamiento esencial, que es producir la transmisión del patrimonio del causante a sus sucesores, sean herederos, sean legatarios o sean los tipos de sucesores que se pueden admitir en las distintas legislaciones. La herencia latino-germánica es una herencia de transmisión patrimonial, mientras que la herencia anglosajona y en parte la herencia musulmana no dan importancia al patrimonio. Son herencias no de patrimonio, sino de resultado, de liquidación y asignación de un resultado a los destinatarios. Para un causante español, para un causante francés, lo importante es recibir los mismos bienes que te ha dejado, transmitir los mismos bienes que has tenido tú durante tu vida. Los herederos, como saben muy bien, repasando los temas de notarías y la famosa al artículo 440 del Código Civil, se colocan en la posición del causante en todos sus derechos transmisibles, sean activos o pasivos, derechos y obligaciones. La idea fundamental que el sustrato básico de la sucesión latino-germánica es la transmisión del patrimonio. Es muy importante, como lo era en Roma, transmitir el mismo patrimonio que una persona ha tenido a sus sucesores. En Roma, y especialmente en Mallorca, que tenemos la compilación de derecho Baleares, derecho justiniano puro, la posesión de unas propiedades de una tierra daba idea del poder de la familia. Entonces, la transmisión del mismo patrimonio que la persona había tenido, y especialmente a uno de sus herederos, al heredero mayor, en Baleares se le llama el hereu, que era una figura que existió hasta escasamente el siglo pasado,
Eso era fundamental porque la conservación de las fincas, del patrimonio secular de una familia, venía a determinar tu preponderancia social y el poder de esa familia en la sociedad. Para los anglosajones esto es absolutamente diferente. Los anglosajones, ni siquiera, en el derecho anglosajón, ni siquiera el heredero es la persona fundamental de la sucesión. En las herencias norteamericanas, en las herencias británicas, la persona fundamental es el administrador de los bienes. Todas las herencias quedan sujetas automáticamente a una administración en el momento del fallecimiento del causante. Es un procedimiento automático que tiene una duración tasada por la ley, en general un año, salvo que haya circunstancias diferentes, y el heredero simplemente es un destinatario residual del líquido de ese patrimonio. Para que vean un poco la diferencia conceptual importantísima que deriva de la propia historia de estas instituciones. En la mentalidad sucesoria anglosajona, lo importante es que haya unos administradores normalmente profesionales que gestionen el patrimonio, que liquiden las deudas, que liquiden incluso la mayor parte de los bienes, salvo aquellos que el causante haya dicho que quiere conservar, y que al final entreguen un remanente líquido a los destinatarios de la sucesión. Es una herencia de resultado y no una herencia de patrimonio. En los países musulmanes, aunque tienen muchas cosas similares al derecho latino-germánico, en cuanto, por ejemplo, a un sistema de legítima amplia como la que tenemos en el Código Civil, 2/3 de la herencia, en cambio la herencia también es una herencia de resultado. Es decir, el heredero musulmán no hereda los mismos bienes que dejó su causante, sino que hereda un líquido después de pagadas las deudas y liquidada la herencia. Bueno, ¿qué sucede con todo esto? Que a la hora de enfrentarnos a una partición hereditaria con un componente internacional, no solo tenemos que adaptarnos a trabajar con documentos diferentes, que es lo que sucede cuando hacemos una compraventa o cuando hacemos una sociedad o un préstamo hipotecario, sino que tenemos que acostumbrarnos a trabajar también con culturas diferentes y con una mentalidad distinta. Entonces tenemos que entender un poco qué significa ser heredero para un ciudadano marroquí, argelino, australiano, sudafricano o neerlandés, ¿no? Que el concepto muchas veces condiciona y es parte de la complejidad del fenómeno sucesorio cuando interviene un elemento internacional. A pesar de todo, no les quiero asustar porque en las herencias siempre hay un guión o una hoja de ruta a la que nos podremos agarrar, por muy alambicada que sea la normativa y por muy compleja que sea la filosofía del país donde proceda el cliente que tengamos en el despacho. En toda herencia, al final, siempre encontramos un causante, siempre habrá un título sucesorio, siempre habrá unos sucesores y siempre habrá un caudal hereditario. Entonces, tenemos un poco esta columna vertebral y todos los documentos o todos los requisitos formales que al final tengamos que exigirles, bien se referirán pues, al causante, al título, a los sucesores o al caudal. Bueno, esta es una materia inabarcable. Les voy a ir contando algunas cosas un poco espigando en todas las curiosidades que podemos comentar. Me parece más interesante comentarles las cosas más diferentes de las que nosotros manejamos habitualmente en el derecho español. Y bueno, pues voy a hacerles una pequeña selección de cosas interesantes y la mayoría pues lo pueden ver en el libro y pueden seguir, porque muchas veces también hay cosas casuísticas que no hace falta hacer una enumeración exacta de las diferencias entre cada uno de los países que aparecen ahí, ¿no? Un tema muy importante es el tema del viejo principio de la unidad de la sucesión. Este es un tema que además ha dado lugar a interesantes polémicas doctrinales e incluso jurisprudenciales en los últimos tiempos. Vamos a ver, el sistema del Código Civil y el sistema de muchos países europeos que se ha trasladado al famoso Reglamento Europeo de Sucesiones de 2012, que está en vigor en España desde el 17 de agosto de 2015, es un sistema que se basa en la Ley Única de la Sucesión. Este era el sistema que establecía el artículo 9.8 del Código Civil y que ha inspirado el Reglamento Europeo de Sucesiones. ¿Eso qué significa? Que hay una verdadera obsesión del legislador por razones de seguridad jurídica y de dar una pauta interpretativa para manejar en la materia sucesoria, de que haya esencialmente una sola ley que regule el fenómeno sucesorio. Se ha argumentado por los legisladores europeos a la hora de elaborar el reglamento sucesorio que la Ley Única de la Sucesión favorece la seguridad jurídica, clarifica el fenómeno sucesorio, pero yo tengo que decirles que a pesar de esa buena voluntad manifestada en el propio reglamento y que
la teníamos en el Código Civil. Al final, la existencia de una ley única de la sucesión es un espejismo jurídico. Es cierto que hay una ley esencial de la sucesión, que eso es una cosa que tenemos que respetar, porque así lo establecía el Código Civil y así lo establece el Reglamento Europeo de Sucesiones. Pero también es cierto que las normas de conflicto enseguida producen la intervención de otras normas diferentes cuando se dan casuísticas diferentes en la resolución de problemas sucesorios. Al final, yo creo que la terminología apropiada no es decir que existe una ley única de la sucesión, sino que tiene que haber una ley esencial única de la sucesión. Es decir, que regule por lo menos la determinación de los sucesores y la atribución de la cuota que tiene que asignarse a cada uno de ellos. Luego, si hay que aplicar normas diferentes a la hora de redactar un testamento, a la hora de aceptar o entregar un legado, a la hora de inscribir en el registro de la propiedad algún tipo de propiedad, eso ya es un tema menor porque no se contraría la intención del legislador, aunque en esta materia, como verán a continuación, nuestra Dirección General ha dado algún tumbo importante. Bueno, en el libro he dividido la materia aparte de hacer una introducción general sobre las distintas familias del derecho y sobre todos estos temas que les he ido comentando, en un esquema que voy a seguir más o menos hoy, que es hablar en primer lugar del título sucesorio formal. El título sucesorio formal es el documento habilitante para la sucesión mortis causa, básicamente pues, el testamento, la declaración de herederos, el contrato sucesorio y desde el Reglamento Europeo de Sucesiones tenemos un título nuevo que se superpone a los demás, que es el certificado sucesorio europeo. Luego les hablaré un poco del título sucesorio material, es decir, las figuras sucesorias, el heredero, el legatario, el albacea, el administrador de los bienes, las titularidades fiduciarias, que es una cosa muy interesante propia del derecho anglosajón. Y luego al final pues comentaremos algunos temas conflictivos, todo ello con una pincelada breve, como las legítimas y algunas cosas de interés notarial, ¿no? Bueno, testamento es el título sucesorio básico que manejamos los notarios. Al enfrentarnos con una sucesión internacional tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante que también nos causa cierto desconcierto a los notarios españoles. La importancia del testamento notarial español no existe igual en ningún otro país. Ningún otro país tiene un porcentaje igual al nuestro de testamentos notariales, con todas las consecuencias positivas prácticas que ello supone, como son la conservación del testamento, incluso la existencia de un registro fiable y útil de últimas voluntades, porque al registro de últimas voluntades lo nutrimos nosotros con los partes testamentarios. Entonces, la fiabilidad del registro deriva de que un altísimo porcentaje de la población hace testamento ante notario. Pero eso no sucede, desde luego, en los países anglosajones de la misma forma, pero tampoco en muchos otros países del sistema o de la familia jurídica romano-germánica. Por ejemplo, en Francia, que es un país vecino y tan parecido a nosotros, existe una tradición clásica de que los franceses testan en forma hológrafa. Y en muchos otros países los testamentos, no hay un número de testamentos notariales tan elevado como el nuestro. En muchos países se testa ante testigos, se han introducido en algunos países incluso formas telemáticas de testar y, por ejemplo, en los países musulmanes es muy habitual el testamento ante la autoridad religiosa o ante los testigos, ¿no? Entonces, nos encontraremos en un primer momento, cuando tengamos que enfrentarnos con una sucesión internacional, con que hay muchísimos casos en los que no hay un testamento notarial tal como nosotros lo entendemos. Otra cosa importante es que el testamento notarial español es un documento autosuficiente, es decir, es un documento público que garantiza la existencia de esa voluntad como auténtica del testador, pero también su capacidad, su identificación, incluso que es el último testamento que ha otorgado el causante, porque el registro de últimas voluntades español funciona muy bien, es muy fiable. Llama la atención, por ejemplo, que el Reglamento Sucesorio Europeo no haya incidido en la creación de un registro de últimas voluntades europeo, tal vez porque el porcentaje de testamentos notariales que nutren ese registro no es igual en el resto de Europa que en España. Pero nos encontraremos muchísimos casos en los cuales los testamentos de una herencia extranjera no son notariales. O aun siendo notariales, no son autosuficientes como el nuestro. Eso sucede, por ejemplo, en Alemania. El sistema alemán es un sistema muy parecido al nuestro, pero toda sucesión hereditaria, sea testada o sea intestada, requiere de la intervención de la autoridad judicial. En Alemania, aunque haya un testamento ante testigos o incluso notarial, hay que abrir un procedimiento judicial de alteración que da lugar a un documento que se llama el Erbschein, que es, en Inglaterra existe un documento parecido que se llama el Probate,
que son los documentos que garantizan la autenticidad de ese documento. En definitiva, se trata de que si no ha habido intervención de una autoridad pública en el momento del otorgamiento, pues la haya en un momento posterior. Aunque en Alemania existe ese doble control, que aun el testamento notarial tiene que ser adverado ante la autoridad judicial. Yo creo que el tema de Alemania no se deriva de una desconfianza de la función pública notarial, sino de la costumbre del alemán de revocar testamentos notariales mediante testamentos no notariales, que es una cosa mucho más frecuente que en España. En España no es muy habitual que una persona que tiene un testamento notarial lo revoque mediante un testamento hológrafo, pero en otros países sí. Y entonces, el sistema de adveración alemán lo que trata no es de desconfiar del notario alemán, sino de garantizar, mediante un procedimiento judicial de adveración, que no existe ningún testamento o pacto sucesorio, que también es posible allí, posterior que pueda haber revocado el testamento notarial que se exhibe. Todo eso lo debemos tener en cuenta en el momento de la elaboración del documento en la notaría española. Otro tema importante en esta materia, porque voy haciendo un poco salto de mata, es el famoso testamento para los bienes en España otorgado por ciudadanos extranjeros. Este es un documento que ha dado lugar a una cierta controversia. El testamento para bienes en España es un invento fantástico del notario español, que lo que consigue es que la típica persona que tiene patrimonio en un país extranjero y que tiene el típico apartamento o la casa de playa en España, para adjudicar esa casa a uno de sus hijos, a su mujer o a la persona que considere, pueda hacerlo mediante un testamento sencillo autorizado por un notario español y no tenga que realizar todo el proceso de adjudicación hereditaria, trayendo después a España, traducidos y apostillados, la ingente cantidad de documentos que se exigen en muchos países para una sucesión normal. Es decir, era la típica solución práctica que el notario español había inventado para solucionar las particiones normalmente de un bien situado en España de ciudadanos extranjeros. ¿Qué sucede? Al aparecer el Reglamento Europeo de Sucesiones en el año 2015, al entrar en vigor en España, el 17 de agosto, a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública empieza a no parecerle bien que los notarios sigamos con la práctica habitual en las zonas turísticas de otorgar testamentos a ciudadanos extranjeros para bienes en España, porque dice una primera resolución pionera del año 2016 que estamos favoreciendo los notarios un ilegal fraccionamiento de la Ley Única de la Sucesión. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Ha habido muchísimos trabajos de la doctrina notarial española, les puedo citar pues, a Cabanas Trejo, Ballester Aplicarte, Carlos Jiménez Gallego, notario de Palma, Vicente Martorell García, Jiménez Cerrajería, un montón de notarios que escriben sobre la materia de sucesiones internacionales han dicho que la Dirección General no tenía razón. Y es porque realmente el causante no tiene la intención de saltarse la ley, ni de producir un fraccionamiento ilegal de nada. Lo único que quiere es simplificar su sucesión. Y muchas veces lo que hacemos es dificultar las cosas a una persona cuando se las podemos simplificar. Todo esto ha venido a ser, a pesar de que la Dirección General se mostró muy reacia, ha venido a ser modificado por una sentencia que les comentaré al final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de finales del año pasado, que ha introducido algunas matizaciones muy interesantes para el trabajo que estamos haciendo en las notarías de zonas turísticas. Bueno, declaración de herederos al intestado es otro documento habitual que se nos presenta en las notarías españolas. Normalmente es un documento más sencillo de manejar porque procede siempre de una autoridad pública, es decir, siempre suele ser la autoridad judicial. Hay algunos casos peculiares. A mí se me da mucho el tema de las sucesiones de ciudadanos escandinavos. Yo tengo muchos suecos, muchos clientes suecos. Y lo curioso es que, por ejemplo, los suecos, que no tienen mucha costumbre de hacer testamento, la declaración de herederos al intestato no la hace un juez, sino la hace la agencia tributaria sueca. Entonces, el documento que nos presentan es un documento de la agencia tributaria. El problema del documento de la agencia tributaria sueca es un documento público, nos lo traen apostillado y traducido, está muy bien hecho, ellos son muy prácticos, es un documento muy sencillo, pero solo determinan nominalmente quiénes son los sucesores de una persona, pero no determinan la cuota hereditaria de cada uno de ellos. Entonces, cuando tengan una herencia ab intestato sueca, aparte del documento de la declaración de herederos ab intestato de la agencia tributaria, necesitarán un documento complementario, que es un certificado hecho por un cónsul sueco o por un notario español, al amparo del conocimiento de la normativa extranjera que permite el artículo 36 del reglamento hipotecario, estableciendo la cuota nominal de cada heredero. Porque el documento solo dice el nombre de quienes lo son, pero no dice el porcentaje en el que sucede cada uno. Es una especialidad importante
que se nos presentan. En general, la mayoría de declaraciones de herederos vendrán hechas por la autoridad judicial o incluso por notario. En Alemania, en Italia, es posible que la hagan los notarios, en España también. Y es un documento más sencillo de manejar y vendrá traducido y apostillado y no les causará grandes problemas. Tengo que hacer también una referencia, aunque sea un tema más propio de la tierra en la que yo trabajo, a los pactos sucesorios. Los pactos sucesorios están prohibidos en el territorio del derecho civil, sin embargo están permitidos en casi todas las compilaciones de derecho foral que existen en nuestro país y en muchos países de nuestro entorno extranjero. Es un documento muy peculiar y que ha experimentado un auge impresionante en los últimos años. Nosotros en Baleares teníamos una compilación de escasos 50 artículos que era bueno, pues una especie de momia jurídica que se utilizaba muy poco, y un gobierno autonómico tuvo hace unos años la brillante idea de equiparar la situación tributaria del pacto sucesorio, la famosa definición, donación con definición del derecho balear, equipararla a la tributación de la herencia, y de repente se produjo un enorme boom de pactos sucesorios, porque, claro, no es lo mismo hacer una donación de un padre a un hijo de un bien en vida que hacerle una donación como anticipo de la herencia a través del pacto de definición, que supone un cobro anticipado de la legítima con renuncia a la misma. Entonces, el boom tributario ha sido de tal calibre que este es uno de los documentos de moda en las notarías de Baleares ahora. No hay día que yo no autorice una donación con definición de legítima de padres a hijos, porque ahora mismo tributan al 0%, como una herencia. Entonces, es un vehículo muy cómodo para que los padres empiecen a ayudar a los hijos que quieren entrar en el mundo profesional o que quieren comprarse una vivienda, porque son donaciones con una tributación muy favorable. El problema de los pactos sucesorios y en general de la normativa foral es que en materia de extranjería tenía una disfunción importante, que era la vecindad civil. El criterio de sujeción al derecho civil común o al derecho civil foral, ya saben todos que es el de la vecindad civil, artículo 14 y 16 del Código Civil, y los ciudadanos extranjeros en principio no tienen vecindad civil. Y entonces ahí teníamos un problema grave. ¿Qué sucedía? Que los ciudadanos extranjeros, aún residentes en territorio de derecho foral, no podían acogerse, como no tenían vecindad civil, no podían acogerse a los pactos sucesorios de las compilaciones forales. Bueno, esto, tras el Reglamento Europeo de Sucesiones, ha experimentado una evolución exponencial y en Baleares hemos sido pioneros en esta materia. Dos sentencias de un juzgado de primera instancia de Palma del año 2020, por primera vez, concedieron a una ciudadana francesa y a una ciudadana italiana el derecho a otorgar un pacto sucesorio conforme a las normas de la compilación de derecho foral balear. Y esas sentencias se basaban en que, como no existía vecindad civil aplicable a los extranjeros, suponía una discriminación para un ciudadano europeo no poderles conceder vecindad civil, y entonces, acogiéndose al Reglamento Europeo de Sucesiones, que no habla de vecindad civil, pero habla del criterio de la residencia, que es el elemento fundamental para la determinación de la ley aplicable a la sucesión, hacían una traslación del criterio de conexión y les aplicaban la normativa foral a los ciudadanos extranjeros. Esta interpretación de algunos juzgados de primera instancia vino a ser corroborada por una muy conocida sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 14 de mayo del 2021, que permitió que una ciudadana francesa residente en Ibiza hiciera donaciones con pacto sucesorio a sus hijos franceses, pero residentes en Ibiza, empadronados y con la residencia tributaria correspondiente, acogiéndose a los beneficios tributarios y a la normativa de la compilación balear. Esta interpretación jurisprudencial, que ha abierto la vía de los pactos sucesorios a todos los ciudadanos comunitarios europeos, no a los que no lo son, ha creado ahora, en mi opinión, una discriminación importante con todos ustedes. Y es una cosa que algún día se tendrá que solucionar. Tengan en cuenta, y miren qué curiosa la situación, de que mi amigo José María Florí no se puede hacer balear mañana, y en cambio un ciudadano francés puede trasladarse a Mallorca, ir a la agencia tributaria, hacer una declaración de que quiere hacerse residente fiscal, y mañana es residente fiscal en Baleares. En cambio, José María necesitaría vivir 2 años y hacer la declaración favorable para la adquisición de vecindad civil que exige el artículo 14 del Código Civil.
Eso es una situación absolutamente discriminatoria que algún día llegará a los tribunales, porque por ahora, después de la jurisprudencia del TSJ de Baleares, a los ciudadanos extranjeros se les aplica la residencia, pero a los españoles se les sigue aplicando el Código Civil y la vecindad civil. O sea que si alguno de ustedes se va destinado a Mallorca y quiere hacer una donación a sus hijos, tendrá que esperar 2 años, mientras que si viene un holandés, la podrá hacer al día siguiente. Es una situación realmente extraña, ¿no? Bueno, algún día llegará algún caso a los tribunales y habrá una solución. Bueno, un comentario rápido sobre el famoso certificado sucesorio europeo. El certificado sucesorio, no sé si lo han llegado a manejar mucho, es un documento, un título sucesorio que ha creado el Parlamento Europeo de Sucesiones. Es un formato estandarizado que funciona con un sistema de casillas, un poco complejo, voluminoso, y ha tenido una eficacia bastante limitada. Yo, que trabajo mucho con ciudadanos extranjeros, he manejado en el último año 3 certificados sucesorios europeos. El resto de documentos que me traen son Erbschein, Probate, certificados de la Agencia Tributaria Sueca y los documentos de toda la vida, ¿no? Habría que hacer una reflexión acerca de por qué este documento que se ha creado con tanto despliegue no ha funcionado. Yo creo que hay 2 motivos. Uno, la propia complejidad del modelo estandarizado, que es un modelo complicado de manejar. Y luego su limitación a ciudadanos europeos, porque claro, las zonas turísticas donde tenemos muchísimos ciudadanos que no son de la Unión Europea, no es de aplicación a ellos. El certificado sucesorio es un documento que vale 6 meses, que se superpone a los demás títulos, no viene a sustituir a ninguno, que simplemente se emite para que una autoridad de un Estado judicial o notarial permita que se reconozca en otro Estado de la Unión Europea al heredero, legatario, administrador o albacea de una herencia. Y, bueno, pues ha tenido, como les he dicho, una eficacia bastante pobre y limitada, ¿no? Tengo que hacerles una referencia interesante a una figura del derecho anglosajón que tienen que conocer un poquito en detalle porque presenta muchos elementos de interés, que es el de las titularidades fiduciarias, el de los trusts, ¿no? Esta es una figura que siempre ha generado grandes recelos en el derecho español y sobre todo grandes recelos a la agencia tributaria española, ¿no? Pero porque no la acaban de entender. El trust es una figura fiduciaria por la cual un causante lo que hace es generar un patrimonio sujeto a una administración profesional para que los resultados de esa administración reviertan en unos sucesores. En el trust intervienen 3 personas. La persona el que establece, el que establece la fiducia, el causante, que se llama el settlor, la persona del administrador profesional, que se llama el trustee, y la persona del destinatario de los beneficios del trust, que se llama el beneficiary. Entonces, esto encaja absolutamente en la mentalidad pragmática de la sociedad anglosajona. En España, cada vez que aparece un trust, y yo he tenido algunos problemas incluso con Hacienda, cuando aparece un trust lo asocian automáticamente, sobre todo la administración española, a la voluntad de ocultación o a la voluntad de generar una cierta opacidad en el titular o en el destino de un patrimonio, cuando eso en el derecho anglosajón no tiene nada que ver con ello. Les voy a contar un poco el origen del trust. El trust nace en la época de las cruzadas, cuando muchos nobles británicos se marchan, instigados por el rey Ricardo Corazón de León, a luchar contra Saladino. Los británicos, que eran antiguos pero no eran tontos, y ven que se van a marchar a un viaje largo, del cual algunos o muchos no van a volver, la mayoría de los nobles británicos, que eran los dueños de todas las explotaciones agrarias, ganaderas y de todo el foco productivo de Inglaterra, lo que hacen es establecer un administrador profesional para la gestión de sus tierras, sus ganados, sus castillos, sus rentas, sus alquileres, para que no lo gestionara un familiar. La idea del noble británico que se marchaba a las cruzadas era: prefiero que me administre mi patrimonio un administrador listo que un pariente tonto. Ese es el origen del trust. Entonces, eso ha evolucionado históricamente y ha dado lugar a una figura que tiene un éxito descomunal en los países anglosajones. Tal es así que en la mayoría de entidades bancarias y financieras norteamericanas y británicas, así como aquí hay un departamento de banca privada o de banca de particulares o de banca de patrimonios, allí hay un departamento de trust.
El trust lo que trata es que un poco también entiendan la idea de la herencia anglosajona. La idea de la herencia anglosajona no es que mi hijo reciba la casa que fue de su abuelo y que ha sido mía y que la reciba él. No, no, no. Que el hijo reciba la mayor rentabilidad posible de mi patrimonio. Esa es la idea del anglosajón. Entonces le encomiendan la administración del patrimonio a un profesional, a un banco, a un departamento financiero, a unos administradores profesionales, para que los herederos, los hijos, la viuda, los sobrinos, no se tengan que encargar de gestionarlo bien y reciban los mayores rendimientos posibles. Es una demostración absoluta de la visión práctica del derecho que empapa a todos estos países. Lo que pasa es que aquí siempre se ha visto con desconfianza porque esa, digamos, separación de la propiedad, porque al final hay una doble propiedad. Hay una propiedad de gestión y una propiedad de resultado. Aquí se ve pues como si se estuviera tratando de generar por el causante algún tipo de opacidad para no tributar, cuando los trusts son absolutamente transparentes, aceptados e incluso regulados, la mayoría de ellos, por entidades financieras, por bancos oficiales, ¿no? Bueno, la ventaja de la figura del trust, además, es ya indudable cuando se trata de gestionar un patrimonio empresarial, porque cuando hay un causante que fallece con hijos menores o con hijos pequeños o que todavía no pueden acceder a la administración de grandes empresas familiares, es muchísimo más inteligente encomendar la administración de las empresas a un profesional o a un equipo de profesionales que al familiar o al hijo o al cuñado o al pobre tutor que tú puedas poner para que cuide de tus hijos, pero que a lo mejor no tiene ni idea de cómo llevar tus negocios. Bueno, seguimos dando saltitos en temas interesantes. Yo creo que tenemos que detenernos un pelín en el tema de las legítimas y luego les comento un par de cosas más y ya terminamos para no cansarles. Tema de las legítimas, que es otra de las cuestiones que nos plantea problemas en la materia sucesoria internacional. En el mundo existen, digamos, tres sistemas legítimos básicos. El sistema de la legítima romano-germánica, que es la que conocemos nosotros. La legítima romano-germánica es la atribución directa de un porcentaje o de una parte de la herencia a determinados parientes, o a ser parientes. La legítima de los países anglosajones, que no es una legítima como la entendemos nosotros y que en muchos de ellos ni siquiera hay legítima. Es una legítima diferente porque, aunque no existe realmente la absoluta libertad de testar en ningún país, los países que conceden a sus ciudadanos mayor libertad de testar son los de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Ahí prácticamente se puede hacer un testamento sin dejar nada a los familiares. Pero en los países anglosajones, prácticos que son ellos, aunque no te impongan la obligación de la legítima, la tutela de los familiares más vulnerables está encomendada a la autoridad judicial. Entonces existe una figura sustitutiva de la legítima que se llama la family provision, la provisión familiar, que es una legítima rogada. Es decir, el testador no tiene por qué dejarla, pero las personas más allegadas al causante la pueden pedir a la autoridad judicial y la autoridad judicial la concede de una forma absolutamente discrecional, de la forma que él considera, por el plazo que considera y con el tipo de bienes o rendimientos económicos que el juez considera. Es una legítima absolutamente distinta a la nuestra y que para su concesión no atiende tanto al vínculo de parentesco, sino a la dependencia personal o a la convivencia con el causante. No es tanto el hijo que he tenido que yo no veo nunca, sino la persona que vivía conmigo y depende de mí. Ese es el que tiene derecho a la family provision. Y luego un tercer tipo de legítima muy interesante deriva de los antiguos países socialistas, pero está teniendo un éxito importante en el mundo porque muchos países que han salido del socialismo han mantenido ese tipo de legítimas, que se llama la legítima asistencial. El socialismo tenía una idea que venía de la doctrina marxista muy encajada en la mentalidad de su población, que era la idea del trabajo. Todo el mundo tiene que trabajar. El trabajo es lo que genera el buen ciudadano. Entonces, la legítima de los países socialistas que se sigue manteniendo en la Unión Soviética y que algunos autores de la doctrina notarial y civil española están proponiendo como sistema para la reforma del sistema de legítimas en España, es la creación de una legítima asistencial. Es decir, que no tengan derecho a la legítima todos los parientes, como lo entendemos hoy en día, sino solo aquellos que lo necesiten. Aquellos que tengan una situación de vulnerabilidad, los que sean menores de edad, los que tengan alguna discapacidad, los que tengan una dependencia del causante, los que tengan una relación de convivencia con él y los que no puedan trabajar con carácter general.
Y luego está todo el sistema legitimario de los países musulmanes. Los países musulmanes, en los países musulmanes prácticamente no existe la libertad de testar. Los países musulmanes combinan figuras jurídicas de distintos sistemas jurídicos. Tienen una legítima amplia, muy parecida a la del Código Civil, 2/3 de la herencia, obligatoria para los parientes más próximos del causante, pero es que además el tercio restante no es de libre disposición como lo entendemos aquí, sino que para una persona que tenga determinados parientes vivos al fallecer, hermanas, abuelas, tías segundas, ese tercio tiene que dejarlo obligatoriamente a esas personas. Prácticamente en los países musulmanes no existe la libertad de testar. Aunque luego la herencia no es una herencia de transmisión del patrimonio, sino es una herencia de resultado. A pesar de todo eso y de la vinculación que tiene el causante musulmán a transmitir los bienes casi a todas las personas que la ley le dice, luego esa herencia se sujeta, como en los países anglosajones, a un sistema de administración, se liquida y se entrega un resultado a los destinatarios determinados por la ley religiosa. Bueno, un par de cosas interesantes y ya terminamos. Quiero hacer una referencia a un tema que nos causa muchos problemas, que es el de la autorización militar, que es una verdadera pesadilla para los que vivimos en las islas, aunque realmente en Andalucía también hay bastantes zonas de interés para la defensa nacional. Creo haber leído en los últimos días que solo en la provincia de Cádiz hay más de 8.000 hectáreas sujetas a la ley de instalaciones de interés para la defensa nacional. También en Sevilla, también en Córdoba, que es donde hay más instalaciones militares. A ver, esta es una materia que a mí me parece absolutamente obsoleta. Yo he escrito varios trabajos en la revista Notario Siglo XXI del Colegio de Madrid diciendo que esto no puede ser. Yo creo que el Ministerio de Defensa en el siglo XXI no está para esto, está para hacer otras cosas. Tengan en cuenta la paradoja que supone, porque la autorización militar se exige para la transmisión interviews y también mortis causa de fincas rústicas, no de fincas urbanas. Entonces, imagínense en Palma de Mallorca la situación absurda de que si tú te compras un apartamento 10º con vistas al Palacio de Marivén, residencia de la familia real, no tienes que pedir autorización militar. Si te compras un apartamento con vistas directas al aeropuerto de Palma o al principal acuartelamiento de la ciudad, no tienes que pedir autorización militar. Pero si te compras un campo de tomates en Manacor, al lado de la Rafa Nadal Academy, tienes que pedir autorización militar si no eres un ciudadano europeo. O sea, un británico mismo tiene que pedir una autorización al Ministerio de Defensa que tarda 6 meses para comprarse una huerta. Eso es realmente absurdo. Es una normativa del año 75, todavía de la época de Franco, y un reglamento del año 78, que no tiene ningún sentido actualmente. Habría que afinar mucho más. Es decir, no tiene sentido con la sanción tremenda de que en negocios intervivos, no mortis causa, es previa y si te la tragas y no la pides, el negocio es radicalmente nulo. Es decir, tienes que activar un nuevo otorgamiento del mismo negocio, ¿no? O sea, una compraventa sin autorización militar es nula y tienes que hacer otra después. En las herencias, el artículo 25 de la ley lo que hace es exigir autorización militar no previa sino posterior, pero también está sujeto a autorización militar. Es decir, cuando el Ministerio de Defensa ha concedido al padre el derecho, porque no es sospechoso de nada, a tener un apartamento en una zona rústica en Palma o una casita en el campo y se muere el padre, el hijo también tiene que pedir la autorización militar para decirle, oiga, yo soy tan bueno como mi padre. El Ministerio de Defensa hace un expediente voluminoso, perder 6 meses y tenerlo que sujetar igual. En 3 meses desde la aceptación de herencia lo tienes que pedir y si no tienes que vender tu casa en 1 año y si no te la puedes expropiar al Estado. Bueno, esto es una situación kafkiana. Hubo una propuesta muy interesante para solucionar este tema que vino de un diputado de Ibiza, un diputado del Partido Popular que se llama Miguel Jerez, de la legislatura anterior. Miguel Jerez, no sé por qué, se enteró de que, lo debió buscar en internet, de que yo había publicado un par de artículos sobre esta materia y me llamó, yo no le conocía de nada. Y me dijo, mire, señor Delgado, le quería proponer una cosa, a ver si ustedes la pueden activar también a través de los colegios notariales, que era sustituir la autorización militar previa por una comunicación del notario en los supuestos en que la autorización de la escritura estuviera sujeta a autorización militar, comunicación del notario al Ministerio de Defensa mediante remisión de copia autorizada electrónica a una dirección electrónica habilitada por el Ministerio. Nos ponía a nosotros un poco en el centro del negocio, era una confianza importante en el notariado, solucionaba el problema de no tener que esperar 6 meses para hacer una compraventa
que es una cosa absurda, y encima al Ministerio de Defensa le descargaban un trabajo absolutamente irracional en el siglo XXI. Bueno, pues eso al final el PP lo propuso y la mayoría parlamentaria, como venía de un partido de la oposición, no lo aprobó. Eso fue en la legislatura pasada, pero yo abogaría porque el notariado hiciera algún intento parecido, porque esto simplificaría muchísimo el tráfico jurídico en todas estas materias, porque se ha convertido en una verdadera pesadilla. Y bueno, ya una última cosa. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia muy importante el 12 de octubre del 2023, que por primera vez vino a decir que lo de la ley única de la sucesión no era un principio sagrado, sino que no pasaba nada si intervenían algunas otras leyes en temas colaterales o no esenciales a la sucesión. Esto es un tema muy importante para quitarle la razón a la Dirección General, que no nos ha dejado hacer más testamentos de ciudadanos extranjeros para bienes en España, porque decía que el notario español estaba favoreciendo en connivencia con el causante un fraccionamiento ilegal de la ley de sucesión. Esta sentencia se refiere a una ciudadana ucraniana que vivía en Polonia. Se va a un notario polaco y le dice que quiere testar y elegir la ley ucraniana por professio juris como ley de la sucesión. El notario polaco, con una interpretación muy literalista del Reglamento Europeo de Sucesiones, le dice que no puede hacer professio juris a una ley de un país que no es de la Unión Europea, aunque fuera su país nacional. La señora recurre, los tribunales polacos no le dan la razón, acaba el tema en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le da la razón. Y le dice a la señora, oiga, mire, usted es ucraniana, encima tiene un follón importante en su país, usted tiene que vivir en Polonia porque ha tenido que salir corriendo, pero solo faltaría que no le dejemos en un testamento, aunque lo haga usted en Polonia por las circunstancias, elegir su ley nacional para que se aplique a su sucesión. Y esta sentencia viene a decir que el principio de la unidad de la sucesión no debe ser un principio absoluto, que se permite, independientemente de que haya una ley base que regule la determinación de los herederos y la cuota de cada uno de ellos, como es normal, porque si hubiera un conflicto de leyes que una dijera una cosa y otra, habría una inseguridad jurídica brutal. Aunque haya una ley esencial que rija la sucesión, los temas colaterales, el otorgamiento de testamento, la entrega de legados, las formalidades para la inscripción registral de los bienes, pueden sujetarse a la ley del lugar, del sitio o a la ley elegida por el testador sin ningún problema. Bueno, y con ánimo de no haber descansado en exceso, vamos a dejarlo ya por hoy. Muchas gracias.